Buenas, buenas, amigos de Agenda Económica. Gracias por estar una vez más en su programa. Jairon Severino Duarte, Ezequiel Molina Lizardo, Luis Manuel Piantini desde Miami por plataforma Zoom estarán compartiendo esta hora con el licenciado economista Rafael Espinar, consultor y asesor económico. Gracias, Rafael, por estar una vez más en el programa. Gracias por compartir ustedes conmigo este espacio. Te veo más rozagante, más tranquilo. Más tranquilo, ¿verdad? No sé si fue que te hiciste una cirugía o algo. Excúsame la confianza. Mira. Excúsame la confianza, Rafael. No, yo me hice, a propósito, que tú dices una cirugía para la vista. Entonces ahora yo no uso los lentes y la gente cree que es más joven. Bueno. Sí. Te pusiste los lentes internos. Una renovación. ¿Te ha ido bien? Me ha ido bien. Realmente, yo usé lentes toda la vida. Y la verdad es que esa cirugía, la modernidad, eso antes no existía. Sí. En Naco ahí. Ahí en Naco, justamente. Son especialistas. Billar, que lo llaman, del billar. Eso te ponen el cristalino dentro del Oye, increíble, ¿eh? Increíble. Y la verdad es que es una cosa que te resuelve que un no problema. me malinterpreten, pero yo coticé, y cuando me dijeron que eran como 100,000 y pico de pesos, yo calculé cuántas cajas de vino daba eso. Y yo dije, voy a seguir usando mi lente. No, pero no vale la pena por la vista. No. Vale la pena usar esto y beberse las 10 cajas de vino que me bebe. Señor. Con todo respeto a mi público, porque van a pensar que yo soy alcohólico y no lo soy, pero no. Ahora, lo que sí se ve más rozagante, Rafael. Parece que... No, es que los lentes, de verdad, que los lentes... No había notado, ¿eh? Sí. Pero la verdad es que es una operación que es muy sencilla. Sí. Eso lo hacen primero de un ojo, luego a la semana siguiente del otro. Y ya... Es ambulatoria. Ambulatoria, tú sales perfectamente ya... ¿Tienes que usar lente oscuro por un tiempo? No tienes que usar lente oscuro, pero es preferible que los primeros días no te dé la luz del sol. No te expongas al sol. No te expongas al sol. Pero se sale con un parche primero. Hay que salir con un parche. No sale con un parche, sale con un protector de plástico para que no te vayas a lastimar. Sí. Pero puedes ver perfectamente de ese ojo. Es una cosa que... Yo entiendo que tú ahora ves las transferencias que te hacen de tu asesoría, la ves más clara. Bueno, ojalá fueran más. No más claras, sino más. Vamos a hablar con Luis Manuel, vamos a hablar con Rafael Espinar de economía, situación económica, la catástrofe económica que puede causar la guerra después de su prolongación. El hambre, en Argentina creció el hambre de un 33 a un 42 de un año para otro. O sea, es bien preocupante la situación. Dejo a ti, Jairo, la primera. Bien, gracias. Sí, la verdad que cuando uno intenta hacer una pregunta en términos de analizar economía, uno dice, bueno, ¿y por dónde comienzo? Porque como el entorno está tan convulso, como ahora la palabra resiliencia, volatilidad, inflación, recuperación, efectos de la guerra, el doble choque. De hecho, hoy, en esta semana me parece, esta semana, el gobernador del Banco Central habló de la capacidad que tiene la economía dominicana de resistir el doble choque. Él le llama doble choque al impacto de la pandemia y obviamente de la guerra Rusia. De verdad que un doble choque. Un doble choque. Y a pesar de un ciclón son 3. Entonces, a pesar de eso, la economía dominicana se ha mantenido creciendo dentro de su potencial. Ahora, pero cada día más nos acercamos al doble dígito. Parece que eso es inevitable y dejó implícito, yo digo que explícito, pero implícito el gobernador de que la inflación realmente su rango meta lo va a recuperar en el año 2023, porque no hay forma de que sea en este año. Ahora, si Espinar tiene que describirnos en este momento la posición en la que estamos nosotros de cara a lo que resta de año, cuando hablamos de recuperación económica y de estabilidad económica en cuanto a precios, ¿en dónde estamos nosotros en este momento?
Mira, nosotros estamos todavía en un periodo de incertidumbre. Yo te diría que de incertidumbre porque la economía dominicana tiene una característica positiva que es su diversidad. Es una economía muy abierta, o sea, al mundo exterior, tiene una gran diversidad de sectores que contribuyen al crecimiento, pero la economía dominicana, esa misma exposición internacional, la hace muy vulnerable en momentos en que hay un mundo convulso, un mundo donde tú no puedes precisar hacia dónde va la economía mundial. Hay economistas agoreros que hablan de una recesión en los próximos años y casi a finales de año empezar un periodo recesivo a nivel internacional. La economía norteamericana crece, pero no crece al ritmo que estaba creciendo. La economía europea es verdaderamente una situación caótica por la situación de Rusia y Ucrania. Y las economías emergentes como China, la India, no tienen el ritmo de crecimiento que tenían y todavía se exponen a muchos cierres que encarecen las cadenas de producción, sí, las cadenas de suministro a nivel mundial por los problemas en transporte, por los problemas de producción y cierre en ciudades chinas. De modo que la economía dominicana, si bien es cierto que por su diversidad, las buenas políticas macroeconómicas que ha tenido el propio Banco Central durante la pandemia y posterior a la pandemia, tiene la capacidad de mantener ese crecimiento potencial, pero evidentemente la inflación es un tema que agobia a los dominicanos. No hay un impuesto más duro que el impuesto de los precios. Y sobre todo, si tú divides la inflación por los quintiles, es decir, por los grupos de población de acuerdo al ingreso, donde más golpea la inflación es en los pobres. Abajo. ¿Por qué? Porque la inflación va directamente a los alimentos, a productos de primera necesidad, el transporte con la presión de precios de los combustibles, es decir, ese sector. Y esa es la suerte, Rafael, escúchame que te interrumpa, que el transporte está subsidiado ahora mismo. Está subsidiado porque el gobierno ha sostenido un subsidio a los combustibles, evitando transferir el precio del petróleo y el precio de los combustibles a nivel internacional. Y además ahora también está dando subsidio a la producción agrícola en algunos sectores, fertilizantes. Frenó el alza de la tarifa eléctrica. Frenó el alza de la tarifa eléctrica y el Banco Central ha mantenido una tasa de cambio estable. ¿Por qué? Porque el Banco Central ha tenido políticas, primero, de tener reservas, lo que le da confianza a los tenedores de divisas. 14.5. 14.5. En segundo lugar, porque el Banco Central oportunamente ha subido las tasas de interés y eso ha quitado fuego a la inflación. De manera que esas políticas han permitido que, aún con una alta inflación como la que hay actualmente, la economía dominicana no tenga las dificultades que tienen economías como la Argentina o las propias economías europeas, que han visto su moneda prácticamente. Bueno, Rusia está en 20%, ya España se arregló 13 y algo. El promedio había la inflación en Europa está en 10%. En 10%. Y la de Estados Unidos en 9%. Exactamente. 9.1 cerró. 9.1 la de Estados Unidos. Y el mes que acaba de cerrar es el mes más alto de inflación en los Estados Unidos desde los años... De los 40. Imagínate tú, o sea, es una cosa sin precedentes. Entonces nosotros obviamente hemos mantenido, pero estamos expuestos a esa situación. Una cosa, Rafael. El Banco Central ya tiene una proyección de 5% de crecimiento del Producto Interno Bruto para el año 2022. Entendemos nosotros, no sé tu parecer, eso quisiera saber, que la tasa de política monetaria, la tasa de referencia, volverá a aumentar. No sé si 75 puntos básicos más o 50 puntos básicos. Ahora mismo está en 725 puntos básicos, que son 7.25%.
Yo entiendo que es posible que el Banco Central en un mes o algún un periodo X va a volver a subirla y apostar solamente a crecer 4.5. Porque no sería mal un 4.5 de crecimiento, lo que no podríamos es bajar de ahí. Pero si estamos en 5 y una proyección, tal vez subamos la tasa política de referencia para tal vez disminuir un poco la cosa, porque no ha querido bajar, la inflación no baja, la inflación sigue subiendo, ahora mismo está en 9.48 anualizada. Sí, pero fíjate lo siguiente, la economía dominicana hay que verla en su conjunto, pero tú tienes que ver también el cuadro en sus diferentes, digamos, piezas. Por ejemplo, tú tienes esa alza de la tasa de interés. Eso afecta a algunos sectores, por ejemplo, el sector de la construcción. Es un sector que se afecta cuando el Banco Central sube la tasa de interés, que probablemente la va a subir de nuevo porque los Estados Unidos... Sí, pero el crédito del sector privado creció 12.8 a junio. O sea, ¿qué pasa? O sea, es que subimos la tasa y como quiera el crédito privado sigue subiendo. Claro, sigue ¿Cuál subiendo, es la situación? El crédito privado sigue subiendo. Sí, pero los agregados monetarios han disminuido. Pero en la medida en que esa tasa va subiendo, el efecto en el crédito bancario debería disminuir. Debería disminuir, ¿verdad? Un poco. Los modelos económicos muestran siempre que el efecto del incremento o la disminución de la tasa de referencia, que es la tasa del Banco Central, no tiene un efecto inmediato, sino que ese efecto se manifiesta, como decimos los economistas, con un rezago de tiempo. Un rezago de tiempo porque en la medida que el Banco Central ajusta las tasas, los bancos comerciales, los que operan en los mercados, tardan algún tiempo en subir las tasas internas. Sí. Y los que tienen financiamiento también sus decisiones no la posponen de inmediato, sino que establecen esa posposición. Entonces eso va a tener un efecto en los próximos meses, sobre todo en sectores como la construcción, el sector comercio, que son los que más acuden al mercado financiero, los sectores internos. Ahora tú tienes otros sectores, como son, por ejemplo, la zona franca, como es el turismo. Esos siguen, esos no se afectan con el problema de la tasa de interés. Esos son sectores que están vinculados a la economía internacional. La zona franca operan con financiamiento externo. Sí. La zona franca tiene mercados en los Estados Unidos. Sí. El turismo también. Entonces, las remesas todavía se mantienen a un ritmo relativamente alto. Entonces, los sectores generadores se están manteniendo. Ahora, los sectores internos van a ver disminuir su ritmo de crecimiento. Ya se está sintiendo en la construcción, se está sintiendo en el comercio, y eso te va a dar un crecimiento inferior al crecimiento originalmente proyectado. Pero seguiremos creciendo en este año. Yo creo que estaremos cerca de ese 5%, probablemente entre 4.5 y 5%. El año que viene depende mucho de la situación internacional, pero la economía dominicana tiene su diversidad que le permite enfrentar estas situaciones de crisis mundial. Bueno, pero cuando hablamos de crecimiento real, entonces, de crecimiento, con una inflación tan alta, los economistas hablan de deflactar el PIB, ¿verdad? Que se dice, ¿verdad? ¿Qué van a decir los números en la realidad? Porque cuando vemos una inflación que obviamente parece que va a quedar muy por encima de la meta, 4 más o menos 1, cuando le metemos esos números al cálculo, el crecimiento real no parece que será tan... Bueno, pero fíjate, cuando hablamos del 5% Ajá. o del 4%, ya eso está... Ese es el crecimiento real del Producto Interno Bruto. Claro. Porque si tú lo buscas en términos que llamamos nominales, es decir, con el efecto de los precios,
el producto estará como entre un 13 y un 15% de crecimiento, pero ahí hay un efecto de 9% en los precios. Sí, Por eso le digo. Ahí hay un efecto en los precios. O sea, que es neto. Y te voy a decir más. Cuando un supermercado Sí. evalúe en términos monetarios sus ventas este año, va a crecer. Sí, Sí, claro. Bueno, el gobierno Pero se ha son dado los cuenta. precios, Son los no el que precios. va a vender más mercancía. Bueno, el gobierno, pero de esta manera- el gobierno ha recaudado más por la inflación. va a recaudar Correcto. más por la inflación. Por eso ha podido mantener algunos subsidios. Claro. Porque ha compensado. Entonces tú no lo puedes ver ni por las ventas, Ajá. Sí, por ni eso- por los ingresos fiscales. Por eso que las tú tienes empresas que verlo, siempre- tú tienes que verlo en función de la realidad. Las empresas siempre Sí. quitan el porcentaje de aumento de precio de sus ventas reales claro. para final de venta neta Sí. y la comparan con el año pasado. Lo que hay dice, empresas lo que que dice venden Jairo, menos. lo deflactan. Sí. Deflactan su Por eso que hay venta. empresas que dicen, vamos a comprar por unidades, cuánto vendí por unidades cuando tengo aumento de precio, claro. para saber si vendí más o vendí Claro. menos. Porque lo que buscan también es participación de mercado. Claro, por ejemplo, en tu caso, probablemente tú en esas botellas de vino vas a gastar más, pero te vas a tomar menos botellas de vino. o sea, Sí, así es. Así que es. tú en tu O presupuesto bebo menos, o botella O de gastas vino. más para mantener la cantidad de botella de vino. Es la realidad. Sí. Tu presupuesto familiar se va a incrementar los gastos. Lo que quieres tú decir que si yo voy a hacer la comparación ahora de lo que cuesta la operación con lo que compraría de vino, ya no serían 12 botellas, Ya no 12 sería- cajas, sino, 12 cajas. sino menos. Menos. Así es. Vamos a hacer la primera pausa, que te tengo una preguntita muy, muy interesante, porque se la he hecho ya a 2 economistas. No nos corten, amigos. Continuamos nuestro conversatorio con Rafael Espinal, consultor económico. Jairon dice que el gobierno está subventando Está compensando. compensando Sí, claro. los subsidios con el aumento de la recaudación. Con la inflación. Es la Bueno, inflación. eso también lo dijeron Sí. lo dijo el gobierno. Sin embargo, yo creo que con la inversión de capital. ¿Qué cree Rafael? ¿Es con el aumento de la recaudación o con la inversión de capital? Porque hasta ahora, solamente han llevado el presupuesto hasta junio en menos del 50% de lo presupuestado en inversión de Sí, capital. pero las recaudaciones han estado por encima de lo estimado por la inflación. Perfecto. Entonces no quiere llevarlo por el capital, porque tú Bueno, sabes que no es por la inversión de bueno, capital, pero- porque el gobierno no le ha quitado. Pero la Perdóname. pregunta yo se la perdóname. hice a él. El problema es que está bien, me voy a callar. Está bien. Mira, uno de los efectos de la inflación internacional, digo la inflación internacional porque es la inflación sobre todo en combustibles, los que llamamos los commodities, los alimentos como el trigo, el maíz, la soya, que se han disparado de precio. Por ejemplo, en el caso del maíz, el maíz se ha multiplicado por 4 el precio del maíz. Es fuerte. Y otros productos ven el incremento de precio a través del incremento del transporte marítimo, que también se ha disparado. Entonces, cuando tú vas a comprar a una ferretería, por ejemplo, materiales de construcción, o vas a comprar la pintura de tu casa, la tubería, todo eso se ha incrementado de precio. En la medida en que se incrementan los precios, el gobierno, a través de aduanas y a través del ITEVI, aumenta sus recaudaciones. Claro. Porque si tú comprabas por ejemplo, una tubería que costaba 1.000 pesos y le ponías el 18, cuando cuesta 1.500, vas a tener un 18 de ITEVI. En base a incrementado, 1.500. los bases a 1.500. Sí. Es decir, en vez de 180 pesos, tú vas a cobrar 270. Así es. Y el gobierno así aumenta sus recaudaciones. Y lo mismo pasa en aduana. Aduana ha subido la recaudación un 27% de lo esperado.
Eso te dice a ti que no solamente es un problema administrativo, que ha mejorado la administración, sino que hay un incremento de precios Sí, claro. en los productos que llegan del exterior. Entonces el gobierno ha tenido eso a su favor, pero también ha tenido que asumir los subsidios primero a los combustibles, que son los que más siente la población, porque son los más directos, son los que tú pagas directamente. Segundo, a los alimentos. Tercero, a algunos sectores como por ejemplo, vinculados a los alimentos como los fertilizantes. Cuarto, los subsidios directos a las personas a través de las transferencias. Y ahora ha anunciado el presidente que va a mantener el subsidio eléctrico en los niveles anteriores, es decir, sin aumento de la tarifa, lo que quiere decir es que el déficit del sector eléctrico, de la distribuidora, va a mantenerse durante el resto del año. Entonces, a pesar del incremento de los ingresos, el gobierno ha incrementado aún más sus gastos. Es decir, el déficit es mayor al déficit proyectado. A final de año, el déficit tendrá que ser mayor, al menos que el gobierno disminuya gastos. Normalmente la disminución de gastos se hace por la inversión pública, porque tú no puedes despedir empleados, tú no puedes dejar de pagar los servicios que el gobierno paga de electricidad, los servicios sociales. Entonces, la inversión es generalmente la que más se restringe. En mi opinión, el gobierno no debe sacrificar la inversión porque va a sacrificar el crecimiento económico. El gobierno lo que tiene es que incrementar la proyección del déficit, porque evidentemente el déficit no se va a mantener por debajo de un 3%, como que es la proyección que hay de 3, que es la proyección que ha hecho el gobierno en relación con el producto, y tendrá que acudir a un endeudamiento para cubrir ese déficit, lo cual con altas tasas de interés también es un problema. Sí. Es un problema, porque si tú te endeudas para cubrir la factura de tu casa y las tasas de interés son altas, entonces te va a quedar el mes siguiente menos dinero para seguir cubriendo la factura. Entonces estamos en ese, digamos, en esa trampa económica que siempre tendrá por delante la necesidad de mayores ingresos del gobierno, lo que quiere decir que tarde o temprano una reforma fiscal. No hay manera. Ahí lo dijo. Señor Piantini está ahí en línea. Señor Luis Manuel. Don Luis Manuel Piantini. Dígame. Sí. ¿Todo bien, don Luis Manuel? ¿Alguna pregunta por don señor Rafael Espinal? No, tal vez ahora saludar al auditorio, porque es un problema. Primero al invitado y después a los televidentes, que es lo primero que deben hacer en un programa, ¿no? ¿Verdad? Hay un problema aquí, ¿tú entiendes? Segundo, eso fue a ti. Yo saludo, el micrófono de Rafael casi no se escucha por aquí, pero algunas veces la garata esa no deja escuchar tampoco, porque el invitado no, hay que dejarlo que hable. No, yo estoy escuchando a Rafael, muy interesante su exposición y quiero seguir escuchándolo. Así que sigan preguntando. Gracias. Pues mira, Rafael, nosotros yo soy de los que ponen, de hecho hemos tenido contradicciones los tres acá, de que Europa para mí va a ser la gran perdedora de la guerra. Independientemente de que Ucrania está desbaratada, y Rusia tiene problemas ahora que ya está aceptando problemas incluso hasta con conexiones ya del internet, transacciones internas digitales, hay un problema en Rusia ahora mismo. Pero Europa tiene un problema socioeconómico real, plantado. Dentro de 3 meses va a necesitar un gas que Rusia no la puede dar. Ya dice Rusia que tiene un problema técnico. Es mentira, sabemos que Rusia le iba a hacer la trampa, se le iba a vengar de Alemania y de varios países. Pero todo este problema de inflación que tiene Europa, ahora con el euro más barato que el dólar,
alta inflación, problemas de crecimiento, ¿entrará Europa en una estanflación o no? Mira, Europa, el Banco Central Europeo, no hizo la tarea a tiempo De que ha subir la hecho tasa. la Reserva Federal de los Estados Unidos y que ha hecho el Banco Central de la República Dominicana. Ambos bancos, la Reserva Federal y el Banco Central Dominicano, aumentaron las tasas de interés para evitar que el flujo enorme monetario que había hecho el gobierno de la Reserva Federal para subsidiar o financiar al gobierno de los Estados Unidos en sus gastos, estaba generando una presión inflacionaria. Entonces la Reserva lo que hace es subir la tasa para quitar liquidez al mercado y eso favorece que la inflación en los Estados Unidos haya tenido, a pesar de ese 9%, una escalada, digamos, bajo control. Y en el caso dominicano, el Banco Central lo hace también para quitar liquidez al mercado y para evitar que los dólares que ingresan a la República Dominicana se vayan a los Estados Unidos a buscar los bonos del Tesoro que están subiendo en los mercados. Así es. Pero los europeos no lo hicieron. Entonces, ¿qué ha pasado? Que muchos depósitos en bancos europeos se han movido hacia los Estados Unidos a buscar las tasas más altas de los Estados Unidos. Y eso ha devaluado el euro, porque entonces se está cambiando euro por dólares para esos dólares depositarlos en bonos de los Estados Unidos. Ese efecto en el euro que se ha desplomado no solamente está vinculado al tema de la guerra de Ucrania y Rusia, está vinculado a las políticas monetarias tardías que ha hecho el Banco Central Europeo y que han aprovechado entonces los Estados Unidos, fortaleciendo el dólar. ¿Qué puede pasar en Europa? Europa es el candidato, en mi opinión, número 1 a la recesión, con alta inflación, una estanflación potencialmente que se puede presentar desde finales de año hasta el año próximo, lo cual no se va a limitar a Europa. No se va a limitar a Europa porque Europa es muy influyente en la economía mundial. El efecto de un estancamiento de la economía europea se siente en las economías emergentes, es decir, en China, se siente en la India. ¿Por qué? Porque ellos son importadores. En la medida que el crecimiento va, disminuye la importación y en consecuencia eso se transmite a las economías emergentes. De modo que el mundo está en una situación complicada y lo que se ve, y eso lo están planteando muchos economistas, y no solo economistas, sino algunos inversionistas y agencias de calificación de riesgo, es que la economía mundial y sobre todo la economía europea va a sentir más que ninguna los efectos de la guerra y los efectos de las políticas monetarias tardías que tomó la Unión Europea. Y obviamente aprovechando la proactividad de la Reserva Federal, porque esos capitales se movieron a Estados Unidos buscando mejores tasas de interés. Y además la guerra de Ucrania Sí. y Rusia, a los Estados Unidos que le ha convenido. Obviamente. A los Estados Unidos le ha A la convenido. industria armamentista de Estados Unidos. ¿Verdad? A la industria armamentista y fíjate también a la industria petrolera. Sí. Los Estados Unidos producen el petróleo más caro, el petróleo de los Estados Unidos, de los esquistos. Sí. Solamente puede ir al mercado cuando el precio internacional del petróleo le cubre los costos de producción. Así es. Entonces, esta situación de crisis de los combustibles en Europa encarece el combustible de los Estados Unidos, Así es. a que va al mercado. Entonces, los Estados Unidos, en esas circunstancias, Eso está beneficiando. Hay un juego. se están beneficiando. Eso es como en la Segunda Guerra Mundial. Y de hecho, indudablemente. el gas que le estaban vendiendo a Europa El subió un gas que- 30%. el gas que le está vendiendo Europa también sube de Un precio. 30% de los precios que daba Estados Unidos antes, pero un 20% con relación a lo que vendió Rusia. Así es. Por tanto, los que van a sufrir más, en mi opinión, son los europeos.
España, por ejemplo, es un país que está sufriendo ya. Lo mismo pasa en Italia, sobre todo el sur de Europa. Ahora en Latinoamérica se está dando, Jairo, Rafael, Luis Manuel, que nos está escuchando, cualquier opinión de los tres, un fenómeno raro. Nosotros tenemos la inflación número 9 anualizada de América Latina. Aunque yo sacaría a Argentina, porque es un caso especial Argentina. Bueno, entonces ponle número 8 sin Argentina. Yo sacaría a Argentina. Ponle número 8 en sin Argentina hay un lío tan grande que ni el presidente y la vicepresidenta llevan bien. Pero la de acumulada del año sí. es la número 10, sacando a Argentina también. Sin embargo, los aumentos de tasa de política, nosotros somos el número 10 en que más ha aumentado. Hay 9 por delante de nosotros que han aumentado más. 1.400, punto básico, 1.200, 900, 800. Nosotros 725. Pero en la inflación somos el 9º o el 8º. Tenemos una proyección de crecimiento, el tercer mayor proyección de crecimiento, solamente Panamá y Chile, creo que o Ecuador, o México, ¿no? Uno de los dos. O Colombia. Colombia. Correcto. Colombia. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros, habiendo aumentado, siendo el 9º que aumentamos la tasa política, somos el tercero en proyección de crecimiento económico, el 9º de la inflación acumulada? O sea, es como algo contradictorio. Yo asumo que también es por la fortaleza que tenemos con remesas y con turismo. ¿Entiendes? Porque me da el número ahí. Sí. Eso influye mucho en la tasa de cambio. O sea, ahí viene la resiliencia de la economía dominicana. Pero es algo como contradictorio que se da. Fíjate, es contradictorio porque lo primero es que yo no me siento, digamos, cómodo con el calificativo de pertenecer a América Latina. Eso es muy bonito culturalmente, por el idioma. Me gusta Centroamérica. La cultura. Pero ¿y qué tienen los dominicanos de común en la economía con Brasil? No, nada. O con México, Argentina, Chile, o con Argentina, Colombia, Perú. Decir, son Colombia. países de una dimensión y de unas características productivas. Por ejemplo, cuando hablamos de que la República Dominicana tiene que enfrentar la inflación de los commodities, o sea, de los alimentos, como los alimentos del trigo, el maíz, pero eso le da una oportunidad de vender sus productos a altos precios a Brasil o a Argentina, que son productores de cereales. Entonces, lo que nos beneficia, lo que nos perjudica a nosotros, les beneficia a algunos países de América Latina. Además, las políticas de muchos países de América Latina, sobre todo del cono sur, no tienen el vínculo, las políticas económicas que tiene la dominicana con el mercado de los Estados Unidos. Es decir, nosotros somos casi un estado pequeño. Cuidado. De los Estados Unidos. Pero que lo cojan en el buen sentido. En el buen sentido de los Estados Unidos. Es decir, cuando nosotros hablamos de turismo, ¿de dónde provienen la mayoría de los turistas? 40% de los Estados Unidos. Y dentro de esos turistas que vienen de los Estados Unidos, hay una gran parte que son dominicanos, que vienen, como las nietas. Que son turistas. La hija mía con 4 nietas. Si no es residente, lo ponen como turista. Turista. Y yo tengo una nieta que son no turistas, no, esas no saben ni hablar español. O sea, y mi hija viene a probar las navidades, viene con los 4 y el marido y la cosa, y esos son turistas, y vienen y se meten en Punta Cana, y a mí casi nada más me visitan de pasar. Ahora, y así son miles de dominicanos en los Estados Unidos. Lo otro es la remesa. Sí. Oye, 10.000 millones de dólares. 1.400 el año pasado. Que si tú lo multiplicas por 55, o por 50, multiplícalo. ¿Tú sabes cuántos millones? Sí, es mucho. Sí. ¿Eh? Es 500 millones. Sí. Los 10.000 se multiplican por 50. Mucho. Son 500 en pesos en los bolsillos de los dominicanos para ir al supermercado a gastar. Para gastarlo. Y que son netos, porque no implica que tú tengas que comprar nada para recibir. Nada, no tienes que comprar nada. Y la señora que monta el salón de belleza con lo que le mandó la hermana, el otro que monta el taller. No, y apartamentos que se separan. Apartamentos que se compran. Entonces, esas características no las tienen muchos países de América Latina. La tienen los centroamericanos. La tiene Guatemala,
la tiene El Salvador. El Salvador, Sí. las exportaciones de zona franca. Eso te dan aquí 180.000 empleos directos, más todos los que tienen cocina. Digo que llegaron a 190.000 ya la zona franca ahora. Llegaron a Ah, 190.000. ahora hay un caso también. Pero México es el rey de la remesa. Bueno, porque México, el rey de la hay remesa. demasiados Lleva mexicanos. 32.000. el rey de la remesa. Lleva 32.000 ya. Claro, pero México también, cuando tú dices que aumenta el precio del petróleo, México se muere de la risa. Sí, claro. Sí. Exportador. Y no tiene refinería. Ahora sí, la apertura de nuestra economía, una economía demasiado abierta, muy expuesta, eso es bueno, pero nos expone mucho cuando hay situaciones como esta. Contrario a lo que le pasa a Bolivia, tiene una inflación de 1.7. Bolivia. Digo, ¿y por qué? Bueno, porque Bolivia quizá la demanda interna no requiere tanto alimentos importados. Pero Bolivia todo está subsidiado. Bueno, no, pero además es una población con un nivel general de adquisitivo muy bajo. Hay una tasa respecto. fija todavía, tasa de cambio fija todavía. Subsidiada por el gobierno. Eso es relativo. Pero estoy hablando de que Bolivia no tiene los efectos, o no recibe los efectos de los choques externos que reciben economía como la nuestra. Porque la inflación debió tocarla también. Son más estables en su malestar y en su bienestar. Bueno, pero a Bolívar le está yendo bien porque en el sentido de que está exportando gas a mejor precio ahora también. Sí, Por eso. algo de litio. Y litio también, que tiene una reserva buenísima de litio. Muy buena. Ahora, en el caso de República Dominicana, ¿cómo uno puede un poco protegerse, ya sabiendo que estamos abiertos como economía, ante choques como estos? Porque, señores, hemos venido en los últimos 20 años, por lo menos 3 grandes choques externos hemos tenido aquí. Y no hemos salido bien de ninguno. O por lo menos hemos tenido que sufrir bastante. Vamos que esa pregunta opinión que- sobre lo que tú tienes en el próximo semestre. Está bien. No nos corten. Continuamos conversando con Rafael Espinal, consultor económico. Tú le hacías una pregunta, pero bueno que Luis Manuel, sí, Luis Manuel, si por tiene la favor. inquietud, una inquietud, Luis Manuel, sobre lo último que hablamos, no hay una opinión tuya. Bueno, saludo Rafael, saludo pueblo dominicano, que Dios me lo bendiga. Yo estoy de acuerdo con Rafael y lo vengo diciendo desde hace tiempo, que la economía dominicana está desmarcada del resto de los países latinoamericanos. Hemos crecido a una tasa más rápida que cualquiera de ellos y con una presión fiscal que siempre se critica de 14, 15% del PIB, pero aquellos que tienen mayor presión fiscal son los que menos crecen. Si vamos a analizar esa situación, son los que menos crecen y todavía los niveles de pobreza son mucho mayores que los de nosotros y el Gini también peor. O sea que nosotros somos una economía abierta y una economía que debería ya terminar de ser totalmente abierta. Es más, una economía que trabaje a través de ser una zona, de convertirse en una zona libre de comercio en el Caribe, en toda esta zona, para explotar todas estas ventajas que tenemos geográficamente y siendo una economía pequeña como demostraron Hong Kong y Singapur. Después, en términos a que se aumenta la tasa de interés, tienen que caer el producto, todo depende de la bancarización que haya en el país, del nivel que representa el crédito con relación al Producto Interno Bruto, de quiénes son los que más reciben crédito, los que no reciben crédito. La economía dominicana generalmente camina, muchas de ellas sin recibir, pues, el 50 y pico % del sector informal. Lo que recibe son intereses muy superiores a lo que tiene la banca. A raíz de la crisis bancaria del año 2003-2004,
el porcentaje de participación de la banca en términos del Producto Interno Bruto cayó significativamente, y eso ha venido poco a poco pero no es lo mismo el impacto de un aumento de una tasa de interés en los Estados Unidos o en Europa que en la República Dominicana. O sea, puede afectar las empresas formales, las empresas, pero nosotros no tenemos el nivel de penetración financiera ni tenemos la cantidad ni tenemos el porcentaje tan elevado de crédito con relación al Producto Interno Bruto, en que un aumento de la tasa de interés pueda ser tan significativamente que nos afecte. Es más, esta es una economía que creció durante los años 60, 70, 70 básicamente, 70, aparte después del 80. El 80 hubo muchos problemas, pero en el 90 y hasta que el Banco Central fijó su política de tasa de inflación como target, como objetivo, la tasa de interés en la República Dominicana era una tasa de interés relativamente alta y la tasa de inflación se mantenía entre 7, 8 y bueno, cuando caía por debajo del 5 todos aplaudíamos en el Banco Central porque eso era una realidad. O sea que tampoco es... Sí, es lo que ayuda. Yo creo que ayuda más a retener el capital dominicano en territorio dominicano y a que no haya una perturbación en el mercado cambiario, más que su efecto sobre el Producto Interno Bruto, que lo puede tener, pero su impacto no es tan significativo como lo es en economías desarrolladas como Estados Unidos y Europa. No, pues la pregunta mía yo la tengo todavía, sí, la puedo soportar, ¿verdad? Y obviamente, porque es que nuestra economía, si bien es una ventaja estar abierto, también es una desventaja si nosotros no nos preparamos internamente para esos choques externos. Porque ciertamente, ¿qué podemos hacer para evitar que las cosas se nos vayan de las manos? Como por ejemplo, ahora mismo tenemos una situación. Ahora la inflación no es solamente por efecto monetario, sino un problema de oferta que hay. Entonces, internamente nosotros pudimos haber resuelto alguna de esas cosas. Hemos fallado en que el aparato productivo nuestro sea lo suficientemente independiente, en cierto modo, ¿verdad? Para garantizarnos por lo menos una cantidad de materia prima que nos sirva para uno agarrar el choque externo de una manera diferente. Sí, fíjate, primero saludar a Luis Manuel Piantini desde el exterior. Señor Piantini. Claro. Para mí es un placer estar en un programa compartiendo con Luis Manuel, que es una persona que yo aprecio y admiro también por la claridad de su pensamiento económico. Un decano. Sí, y además, mira, eso que dice Luis Manuel es cierto. O sea, los sectores económicos dominicanos que se afectan con la tasa del Banco Central y por tanto la tasa de interés, son algunos sectores. Yo decía, por ejemplo, la construcción, el comercio, pero hay sectores que eso no lo afecta, que son los sectores generadores de divisas, como las remesas, como el turismo, como la zona franca. Ahora, tú planteas el tema de la situación de la economía dominicana abierta y expuesta al exterior. Esos son los riesgos, pero esto tiene que ser una economía abierta porque es una economía pequeña. Sí, obviamente. Una economía pequeña no puede tener un sector industrial dirigido al mercado interno que pueda ser sostenible. Tiene que haber un sector industrial fuerte, pero que también esté abierto a las exportaciones. Un sector industrial, por ejemplo, aquí hay sectores industriales que han sido prósperos y tienen mercados internos, pero también exportan. Por ejemplo, el mercado del ron, el ron dominicano. El ron dominicano es un producto que está en los mercados europeos, que se exporta y tiene también un mercado interno muy fuerte. Pero hay sectores internos que hay que apoyar y fortalecer. Cuando hablamos de una reforma fiscal, y a veces uno dice la reforma fiscal
y se le tiene temor, es que una reforma fiscal, en mi opinión, debe tener diferentes tasas según el sector que tú quieras estimular. No es posible que un sector productivo pague tasas de 27% si se formaliza. Entonces tú tienes un sector agrícola totalmente informal. Sí. Tú vendes los cerdos y tú no vas a poner una compañía de vender cerdos porque te va a pagar el 27% de tu ganancia. Así es. Entonces, Aunque hay gente que venden 500 cabezas de ganado teniendo 10. Sí, pero eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero en el sector agrícola, por ejemplo, la formalización del sector agrícola está vinculado a un problema fiscal. Un problema fiscal. ¿Por qué? Porque cualquier ganancia que tú muestras en el sector agrícola, si te formalizas, va a pagar el 27%. Lo mismo ocurre. Bueno. Por eso es que no necesariamente hay aumento de impuestos. Sí. Claro, entonces una reforma no es aumento de impuestos. Es que hay sectores que tú le puedes dar una tasa menor de impuestos sobre la renta para estimular que se formalice. Sí, porque Gracias al sector agropecuario. puede ser para crear más Gracias al sector riqueza. agropecuario. Exactamente. Puede ser para crear más riqueza. Para crear No, más pero tiene riqueza. razón, porque Claro. es una tasa diferenciada para el sector agropecuario. Señores, estamos hablando de la alimentación. De la alimentación. Y de sectores que pudieran tener inclusive vocación exportadora, porque tenemos un mercado ahí como Haití, que está ahí. Claro. O sea, es Mira, cierto. Y que tiene mucha capacidad de ser informal. En los países desarrollados, las tasas de impuestos son múltiples, son diferentes tasas de impuestos. Aquí se plantea, eso es una teoría que vino en los años 90 del Una impuesto, sola tasa. Una sola tasa, pero una sola tasa es brutal para la formalización de algunos sectores. Entonces, en la medida en que una economía se mantiene informal en más del 58% del producto, entre el 56 y el 60% del Producto Interno Bruto es de economía informal. Tú tienes que formalizar esa economía para, lo que dice Jairo, para tener sectores internos capaces de ir a la banca. Si tú no te formalizas, tú no puedes ir a la banca. Tú tienes que ir a la banca informal. Sí, claro. Entonces, eso no permite que sectores internos se desarrollen en la misma medida en que se han desarrollado los sectores vinculados, los sectores formales, sobre todo vinculados al mercado. Pero le hagan caso a esta propuesta en la reforma que habrá de venir. Porque Luis Manuel. es cierto. Sí. Mira, Rafael, esa posición tuya, indiscutiblemente, eso es real. Mientras haya ese nivel de impuestos en la economía dominicana, va a seguir el sector informal y va a crecer mucho más. Cada vez va a crecer más. El planteamiento mío es que siendo una economía pequeña como la de nosotros, tiene que eliminarse completamente todos los impuestos a las empresas y aplicarse solamente al consumo y a los impuestos sobre la renta y limitar la fuga a nivel de empresa, de que los grandes empresarios pues entonces vivan de las empresas y no paguen impuestos, porque fijando un nivel de mínimo de salario exigible, no a los funcionarios, altos funcionarios de empresa. Bueno, como sea, pero lo básico es que las empresas ninguna paguen impuestos y se formalice el 100% de la economía dominicana si no pagan impuestos. Y además, otro elemento más, para tú atraer toda esta inversión que está saliendo de China, tú tienes que tener un atractivo fundamental, que es el darle seguridad de que no va a haber modificación en las condiciones donde esas empresas se van a instalar en el país. Zona Franca tienen un 10 años de beneficio. No, que no sea 10 años de beneficio, que sea un beneficio permanente, para que tú veas la cantidad de empresas que van a venir a la República Dominicana, y eso te va a aumentar el pago de los impuestos, la cantidad de impuestos que va a haber, porque se va a aumentar el empleo formal, va a haber mucho más consumo y se va a fortalecer la economía. Yo creo que tiene que haber una transformación fundamental en ese sentido de la economía dominicana, aprovechando lo que nosotros somos. Bueno. Y así va a haber una explosión del hub regional y todo eso. Así es. Luis Manuel, te dimos el privilegio del cierre del programa. Ya el tiempo terminó. Rafael, gracias por estar Gracias, con nosotros. Gracias a ustedes. Te vamos a esperar una vez más. Con mucho gusto. Está bien. Gracias a ustedes por mantenerse con nosotros.
Que Dios lo bendiga. Hasta la próxima entrega.